Vamos a seguir con nuestros ejercicios de un curso de milagros. Y hoy nos toca la lección 43. Y dice, Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Y dice, la percepción es un atributo, no es un atributo de Dios. La percepción no es un atributo de Dios. ¿Qué es la percepción a grandes rasgos? La visión, a diferencia de la percepción, la visión ve con totalidad. El Espíritu Santo conoce todos los puntos de vista sobre una sola situación. La percepción percibe un solo aspecto o pocos aspectos en una sola situación. Y la percepción tiene que ver con que el que está percibiendo percibe desde sus propios recuerdos del pasado, desde su propia información. Entonces, yo percibo algo desde lo que yo ya conozco, desde mi pasado. Es como el ejercicio de la taza, ¿no? Yo percibo esta taza desde mi información del pasado. Ya sé que se quebran, que pueden ser de diferentes tamaños, de diferentes materiales, de diferentes colores, que se usan para tomar algo caliente, etc. Pero es una información que yo ya tengo. La visión puede entender absolutamente todo acerca de esa taza. La percepción solo conoce una parte y está entintada con el pasado del que percibe. Entonces dice, la percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. La visión conoce, la percepción solo percibe una parte. Sin embargo, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Dios, aquí nos tenemos que meter un poco con el tema de los cimientos de cielo que tiene José Luis Molina. Buenísimo, se lo recomiendo. Que lo busquen ahí en YouTube, así se llama Los cimientos del cielo de José Luis Molina. Y nos explica con una estructura cómo Dios tiene a su hijo, crea a su hijo, y este hijo tiene una loca idea de querer ser igual que su padre, y en esta idea de querer ser igual que su padre, se da cuenta que lo tiene todo, que el hijo lo tiene todo, lo único que le falta para ser igual que Dios, que su padre, es que el hijo cree a su padre, que el hijo sea el papá de su papá. Y entonces Dios le explica que eso es imposible porque si le permite que eso suceda, la creación se va a volver un círculo y no se va a poder extender. El hijo crea al padre y luego el padre al hijo y luego el hijo al padre y se va a encerrar ahí. No va a haber más extensión. Entonces, en la mente de Dios solo se extiende. El padre crea a su hijo y es su hijo, como es creador igual que el padre, el hijo crea a su hijo, que viene siendo el nieto de Dios, y luego el nieto de Dios crea al bisnieto, y así sucesivamente. Así es la extensión en el cielo. Entonces dice que cuando, en ese tema de los cimientos del cielo, que cuando el Hijo de Dios se enteró de ese pensamiento de querer crear a su padre, y lo que implicaba, le dio culpa y se sintió culpable, y para no sentir esa culpa, para que su padre no se diera cuenta de esa culpa,
el hijo se durmió, una pequeña parte de la mente del hijo se durmió y soñó con la separación. Entonces es como si el hijo le haya dado vergüenza porque le faltó el respeto, entre comillas, a Dios, que Dios no tiene la capacidad de enojarse, pero es una forma de explicarlo. Entonces se distanció de Dios. Y cuando Dios se dio cuenta, que fue automáticamente en el momento, Dios creó al Espíritu Santo y lo puso en la mente dormida del Hijo. Y el Espíritu Santo se encarga, es el vínculo, la conexión entre Dios Padre y el Hijo dormido. Entonces dice, Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Cuando el Hijo de Dios se durmió, empezó a percibir, ya no conocía. Se le olvidó que lo conocía todo y empezó a percibir desde la separación. Entonces, sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, al Espíritu Santo que nos une con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es en verdad su función. La función del Espíritu Santo es que nosotros vayamos transformando nuestra percepción de la percepción errada a la percepción recta, a entender con el Espíritu Santo, para así alcanzar el conocimiento. En Dios no puedes percibir. Percibir era ver con separación, ya veíamos. Entonces en Dios existe el conocimiento de todo. No puedes ver solo una parte sin entender la otra. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se restaura la santidad en su conciencia. La percepción se fabricó para un propósito no santo. ¿Para qué? Para separarme de Dios. Pero ahora se restaurará a la conciencia. Dice, la percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. Cuando yo percibo con el ego, yo percibo dolor, separación, ataque, culpa, miedo, resentimiento, enojo. Percibo que el otro me quita algo, que me hace algo, que yo le tengo que quitar. Pero cuando esa percepción ha sanado, cuando veía con el ego y ahora le entregué mi percepción al Espíritu Santo, y ahora en lugar de la separación veo que el otro me está mostrando una herida que yo tenía para sanarla, una culpa, una deuda de perdón, empiezo a liberar a mi hermano de lo que yo creía que me hacía. Empiezo a liberar al otro porque puedo comprender que a través de lo que él me mostraba yo pude encontrarme a mí mismo y sanarme a mí mismo. Por lo tanto, ya no hay nada que perdonar. Ya tengo más, o mejor dicho, ya tengo mucho que agradecer. Gracias que me ayudaste a través de tu ataque
a encontrarme a mí mismo. Y por eso dice, una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. No puedes ver separado de Dios, porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Voy a repetir el párrafo 3. Dice, no puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Dios te dio una mente, pero le pertenece a Dios. Tu mente no se puede separar de la de Dios. Por lo tanto, sigue siendo de Dios. Tu alma, tu espíritu, no la puedes vender, no la puedes regalar, no te puedes olvidar de ella, eso es imposible. Tú, en esencia, le perteneces a Dios. Por eso dice, sigues pensando con la mente de Dios, porque esa mente sigue siendo de Él y no puede distorsionarse, no puede ensuciarse, no puede prostituirse. Puede soñar que se prostituye, que se distorsiona, que se ensucia, pero no lo puede hacer en verdad. Sigue diciendo el párrafo 4. Hoy son necesarias 3 sesiones de práctica de 5 minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas y la segunda lo más tarde posible. Y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones repite la idea de hoy para tus adentros con los ojos cerrados. Luego mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea específicamente a lo que veas. 4 o 5 objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Podrías decir, por ejemplo, Dios es mi fuente. No puedo ver este escritorio separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver este cuadro separado de Él. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos, repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy, en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco tienen que oponerse a ella. Eso se entiende, ¿no? Dice entonces, si ves que tu mente se distrae o incluso comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos,
repite la primera fase del ejercicio y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrasques en pensamientos irrelevantes. Para evitar eso, vuelve a la primera fase del ejercicio en la que abres los ojos, ves los objetos y dices: Dios es mi fuente, no puedo ver lo que estoy viendo separado de Él. Cuantas veces sea necesario hacer eso. Si me distraigo, abro los ojos y hago es la primera fase. Dice: la forma de la idea, al aplicarla hoy durante las sesiones de práctica más cortas, puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirles silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Qué bonita esa parte. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente a aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera: Dios es mi fuente. No puedo ver esto que me aflige, que me molesta separado de Él. Si en ese momento no se te presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Muy bien. Una sección con información muy interesante sobre todo al principio. De verdad les recomiendo mucho que vean ese video de José Luis Molina, de los cimientos del cielo, porque nos regala una información muy estructurada para poder comprender cómo el curso nos explica la separación, la caída del Hijo de Dios, y cómo nos explica que nunca sucedió, que es una idea de nuestra mente, pero que en realidad es un sueño, es una fantasía, que seguimos estando en la mente de Dios. Entonces, si pudiéramos comprender esa idea, entenderíamos esta lección con mucha profundidad y nos sería más fácil hacer las prácticas. Entonces, si no tenemos ese fundamento, esa base, pues vamos a hacer la práctica como con más a la ligera, pues. Y es una práctica, es una lección que tiene mucho contenido. Bueno, vamos a hacer nuestra práctica. Vamos a relajarnos un poco. Entonces, abrimos los ojos, observamos los objetos a nuestro alrededor y decimos: Dios es mi fuente. No puedo ver ese teléfono que está grabando separado de Él. Dios es mi fuente. No puedo ver esa imagen de Jesús que está tejido con hilo, separado de Él. Dios es mi fuente, es mi Padre. Y no puedo ver esa taza separado de Él. Dios es mi fuente. Y no puedo ver este libro separado de Él. Dios es mi fuente.
No puedo ver esta silla en la que está sentada este cuerpo, separado de él. Dios es mi fuente. No puedo ver esas paredes blancas, separadas de él. Y cerramos nuestros ojos. La segunda fase del ejercicio. Y decimos, Dios es mi fuente. Por eso veo a través de los ojos del perdón. Dios es mi fuente. Veo el mundo como un lugar muy bendito y profundamente amoroso. Dios es mi fuente. Y quiero comprender y aceptar que nunca me pude separar de Él. Dios es mi fuente. Y me ama profunda e infinitamente. Y yo le amo con el mismo amor. Porque sé que solo existo en Él. Que en Él me regocijo. Dios es mi fuente. Y cada vez que lo recuerdo, siento una profunda alegría en mi corazón. Mi corazón late gracias a la vida que Él me da. Mi corazón se regocija en su recuerdo. Mi corazón solo sabe amar como el Padre lo ama. Solo conoce esa clase de amor, porque es lo único real. Dios es mi fuente y mi corazón se expande profundamente, se extiende grande, porque es grande, porque es infinito, porque lo sabe todo. Dios es mi fuente y yo solo sé ser como mi Padre. En mi mente todavía existe la conexión que mi Padre puso ahí. Y ese vínculo profundamente amoroso, llamado Espíritu Santo, me ama infinitamente y yo lo amo igual. Dios es mi fuente y nunca pude desconectarme de Él. Yo me sigo gozando de su presencia. Yo sigo existiendo en Él. Dios es mi fuente y mi mente se regocija de encontrarlo. Mi mente se aclara cada vez que hablo de Él. Dios es mi fuente y un profundo gozo reverbera en mi corazón. Dios es mi fuente y es una alegría infinita escucharle, amarle. Dios es mi fuente y lo único que sé hacer
ser como Él. Es recordar quién soy. Dios es mi fuente. Y va conmigo a todas partes. Él está en mí y yo estoy en Él. Cuando estoy en Él es en el único momento en el que existo. Dios es mi fuente y mi salvación y mi fortaleza y mi alegría y mi paz. Y lo puedo ver en cada uno de mis hermanos. Lo veo en las personas que vienen de fuera a trabajar. Lo veo en los niños que lloran y hacen rabietas porque mamá no les da lo que quiere. Lo veo en la sonrisa de los niños que juegan. Lo puedo ver en el amor que me transmiten los animalitos. Dios es mi fuente y me permite verlo en cada uno de mis hermanos. Dios es mi fuente y quiero aprender a verlo en mí mismo. Quiero recordar que yo soy su hijo, que soy profundamente amado. Quiero recordar con absoluta certeza que yo soy el Hijo de Dios, que procedo de Él, que vivo y me muevo en Él. Dios es mi fuente y me ama tan profundamente que no puedo tener miedo cuando estoy en Él, que no puedo tener carencia, problemas, enfermedades. Dios es mi fuente, vivo y me muevo en Él, vivo y me muevo en Él. Nunca pude alejarme de Él, era imposible. Él me prometió que me amaría eternamente, que jamás iba a estar separado de Él, que no podía cambiar mis cualidades, que tiene un gozo infinito por mí. Dios es mi fuente, mi fortaleza y mi paz. Amén. Muy bien. Muy bien. Pues ya quedó la lección, ¿no? Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. No los puedo ver separados de Dios. Ustedes y yo existimos en la mente de nuestro Padre, unidos en completitud. Un abrazo.